Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta webinar. Gracias a Alicia por invitarnos a estar aquí hoy. Vamos entonces a empezar con la presentación. Empezamos definiendo qué es el pie diabético. La Federación Internacional de Diabetes lo define como una infección, ulceración y o destrucción de tejidos profundos del pie asociados con neuropatía y o enfermedad vascular periférica en la extremidad inferior en las personas con diabetes. Es, por tanto, una alteración clínica de base etiopatogénica neuropática e inducido por la hiperglucemia mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia y previo desencadenante traumático produce lesión o ulceración en el pie. Debemos diferenciar esta entidad de la de pie de riesgo, que no es más que el estado previo al pie diabético, en el que no existe todavía lesión trófica. En él se incluye a cualquier persona con diabetes que presente algún tipo, por mínimo que sea, de neuropatía, enfermedad vascular periférica, artropatía, dermatopatía, queratopatía, onicopatía, alteración biomecánica, deformidades, hábitos incorrectos, que tenga antecedentes de úlcera, amputación o en el que coexistan otras alteraciones crónicas de la diabetes, como son, por ejemplo, la retinopatía y la nefropatía. El pie de riesgo es, por tanto, una entidad clínica en la que el paciente con diabetes no tiene ninguna ulceración, pero sí presenta algunos de los factores predisponentes, que en cualquier momento pueden propiciar la aparición de una lesión. La diabetes en sí misma es el principal factor productor de pie diabético y por ello se puede afirmar que todos los pacientes con diabetes tienen un pie de riesgo, aunque habrá que identificar en qué grado lo sufren. En cuanto a la epidemiología y la prevalencia, en España la prevalencia de pie diabético se calcula entre un 8 y un 13%, afectando principalmente a los pacientes entre 45 y 65 años. Hasta un 20% de los ingresos hospitalarios de las personas con diabetes son debidos a úlceras. Es la causa de un 50% de las amputaciones no traumáticas en los miembros inferiores. El 65% de estas amputaciones van precedidas de úlceras. El paciente con diabetes tiene 10 veces más probabilidades de sufrir una amputación no traumática que la población sin diabetes, con una mortalidad perioperatoria del 6% y posoperatoria de hasta un 50% a los 3 años de la cirugía. Según la OMS, el abordaje multidisciplinar puede reducir el índice de amputaciones al 50%. De ahí la importancia que le damos siempre de instaurar de manera precoz un tratamiento adecuado y proporcionar al paciente unas nociones básicas de prevención. En base a esto, antes de poder iniciar un tratamiento o decidir las medidas de prevención más adecuadas para cada caso, debemos clasificar de manera correcta en qué estadio se encuentra nuestro paciente. Empezamos por la clasificación de pie de riesgo, que recordamos que es aquel en el que no existe ninguna lesión trófica. En el grado 0 sería un pie sin neuropatía sensorial, en el grado 1 un pie con una neuropatía sensorial, el grado 2 además de la neuropatía sensorial tendría alguna enfermedad vascular periférica o deformidad en el pie, y el grado 3 ya es aquel paciente que presenta una ulceración previa. En este punto en el que todavía no hay úlcera, debemos hacer especial hincapié en la importancia de las medidas de prevención, que más adelante veremos de manera más detallada. Pasamos entonces a la clasificación del pie diabético, en donde destacaremos 4 escalas en las que nos apoyaremos para definir el tipo de úlcera ante la que nos encontramos. Empezamos por la escala de Wagner, que es la clasificación más utilizada en el ámbito de la podología. Este sistema consiste en la utilización de 6 categorías o grados. Clasifica las lesiones según su gravedad, profundidad, grado de infección y la existencia o no de gangrena. Cada grado describe un tipo de lesión. Los 3 primeros grados recogen como descriptor principal la profundidad. El cuarto recoge como descriptor adicional la infección y los 2 últimos grados incluyen además la necrosis localizada en una parte concreta o afectando a la totalidad del pie.
Otra de las escalas más conocidas es la escala de Texas, que fue la primera clasificación de tipo bidimensional. Según este sistema, las lesiones son clasificadas en base a dos criterios principales. La profundidad, que es el eje horizontal del cuadro, y otorga 4 grados, siendo el primero el grado 0, en el que hace referencia a una lesión pre o post ulcerosa totalmente epitelizada. El grado 1, una herida superficial que no afecta tendón, cápsula ni hueso. El grado 2, la herida ya penetraría tendón o cápsula articular. Y por último, el grado 3, en el que la herida penetraría hasta el hueso. El otro criterio al que atiende esta escala es la existencia de infección y o isquemia. Corresponde al eje vertical y se clasifica mediante 4 letras, en las que la A equivale a la no presencia de infección e isquemia, B, presencia de infección, C, presencia de isquemia, y el D hace referencia a una úlcera infectada e isquémica. Continuamos con la clasificación PEDIS, que evalúa 5 categorías que, según la literatura científica, son las más relevantes: perfusión, extensión, profundidad, infección y sensibilidad. Y la última de las escalas es la de Simbad, que es en realidad una modificación de una escala anterior y en teoría permite, mediante una simple puntuación, la comparación de los resultados de los tratamientos de diferentes lesiones diabéticas. Por tanto, el Simbad, más que una clasificación, debe de considerarse como un índice comparativo. El sistema Simbad recoge 6 categorías, que son la localización, isquemia, neuropatía, infección bacteriana, área y profundidad. En cada una de esas categorías existen unos indicadores que determinan una puntuación de 0 o 1. De esta forma, sumando las puntuaciones a cada una de las categorías, se obtienen puntuaciones totales que pueden variar de 0 a 6. Bueno, lo siguiente que tendríamos que hacer, ahora que ya conocemos los distintos tipos de clasificación de úlceras, es proceder a hacer un correcto diagnóstico del pie diabético, que consta de 2 partes fundamentales: la anamnesis y la exploración física. La anamnesis debe de ir dirigida a detectar aquellos signos y síntomas que a largo plazo pueden favorecer la aparición de lesiones o úlceras y con ello aumentar las probabilidades de amputación. Es decir, debemos de identificar los factores de riesgo. Debe de incluir datos de salud general referentes al tiempo de evolución de la enfermedad, el control glucémico, la evaluación cardiovascular, renal y oftalmológica, el estado nutricional, la existencia de hábitos tóxicos, el tratamiento farmacológico actual que sigue el paciente, cirugías y hospitalizaciones previas. Este apartado es muy importante porque debemos hacer una valoración global del paciente, no debemos centrarnos únicamente en la úlcera. Asimismo, debe contener también datos concretos del pie, como es el tipo de calzado utilizado, las deformidades, infecciones previas y las medidas de higiene y cuidados que hasta ese momento está siguiendo nuestro paciente. El examen físico, en cuanto al examen físico, lo dividiremos en 2 partes: la exploración neurológica y la exploración vascular. Pues antes de centrarnos en los tipos de pruebas que podemos realizar para llevar a cabo una correcta exploración neurológica, debemos de saber qué es la neuropatía diabética. La Asociación Americana de la Diabetes define la neuropatía diabética como la alteración de la función de los nervios periféricos que ocurre en pacientes con diabetes en ausencia de otras causas de neuropatía periférica. Esta entidad clínica afecta entre el 50 y el 60% de los pacientes con más de 15 años de evolución y está directamente relacionada con un mal control metabólico. Parestesias, calambres, hormigueo, sensación anormal de frío-calor, dolor punzante en quemazón o lacinante, sensación de acorchamiento o entumecimiento, son los síntomas neuropáticos más comunes que describen los pacientes, coincidiendo con la exacerbación nocturna.
La neuropatía puede ser motora, sensitiva o autónoma, y en base a estas tres clasificaciones procederemos a realizar la exploración. Comenzamos por la exploración de la neuropatía sensitiva, que se divide en sensibilidad superficial, sensibilidad profunda consciente y sensibilidad profunda inconsciente. Dentro de la sensibilidad superficial tenemos la táctil epicrítica, la algésica y la térmica. La táctil se realiza con un pincel o un algodón. Primero haremos una prueba en la mano del paciente para mostrarle la sensación que debe percibir cuando apliquemos la prueba sobre el pie. Una vez reconocida en la mano, el paciente deberá cerrar los ojos y pasaremos el pincel o el algodón por la parte dorsal y plantar del pie. No deberá notar, nos deberá de indicar dónde nota esta sensación. Para valorar la sensibilidad superficial, algésica o de dolor, repetiremos el mismo protocolo que la prueba anterior, es decir, mostrar primero la sensación en la mano y después aplicar en el pie con los ojos cerrados. En este caso utilizaremos un Neurotip, que es una lanceta roma y estéril que se introduce dentro del Neuropen, un instrumento que es con forma de bolígrafo calibrado para ejercer una presión contra la superficie de la piel de 40 gramos por centímetro cuadrado. Por último, valoraremos la sensibilidad a la temperatura, con idéntico protocolo de pruebas anteriores. emplearemos para ello el Roll-Temp. Es un aparato específico que consta de 2 rodillos, preparados para mantener una temperatura constante de 25 y 40 grados centígrados cada uno. Con el paciente con los ojos cerrados pasamos el rodillo por separado por la zona dorsal y plantar del pie, y previamente lo habremos mostrado también en la mano. En caso de no disponer en consulta el Roll-Temp, pues podemos emplear 2 tubos de ensayo, llenando uno con agua fría y uno con agua caliente y aplicándolo de la misma manera que el Roll-Temp. Pasamos ahora a la exploración de la sensibilidad profunda consciente, dentro de la cual recordemos que se encuentra la vibratoria, la varestésica opresora y la artrocinética. La vibratoria la valoraremos con el diapasón de Radel-Seifer. Daremos un golpe seco contra la palma de nuestra mano y apoyaremos el extremo opuesto sobre las zonas indicadas, que son la primera articulación metatarsofalángica, maleolo interno y maleolo externo. El paciente deberá de indicarnos en qué momento deja de notar la vibración, considerando como valor normal entre 4 y 8, en la escala que viene marcada en el propio diapasón. Igual que la prueba de la temperatura teníamos el Roll-Temp como instrumento específico, aquí podemos emplear un biotensómetro que tiene una validación diagnóstica del 100% de sensibilidad y un 77% de especificidad. Continuamos con la sensibilidad varestésica opresora, que se realiza con el monofilamento de Saime-Weinstein. Al igual que los casos anteriores, primero hacemos la prueba en la mano o antebrazo del paciente para que reconozca el monofilamento. El monofilamento debe empujarse de forma perpendicular a la piel del individuo hasta que se doble. En ese momento sabemos que la fuerza que estamos imprimiendo es la óptima. La aplicación debe durar entre 1 y 2 segundos, debiendo indicarnos el paciente si la siente o no. Es importante evitar aplicarlo en zonas de hiperkeratosis o heridas, donde ya de por sí la sensibilidad podría estar disminuida sin ser indicio de patología. La prueba se realiza sobre 10 puntos, primer, tercer y quinto dedo, primera, tercera y quinta cabeza metatarsal, 2 puntos en la zona del medio pie, otro en el talón y el último en el dorso, entre el primer y el segundo dedo. La ausencia de sensibilidad en 4 de los 10 puntos podría identificar una neuropatía sensitiva. Por último, tenemos la discriminación artrocinética, que consiste simplemente en realizar flexión dorsal y flexión plantar de la primera articulación metatarsofalángica. El paciente con los ojos cerrados debe indicarnos el movimiento que estamos aplicando. Para acabar con la exploración sensitiva, valoraremos los reflejos aquilio y rotuliano, entendiendo si hay ausencia, asimetría o hiperreflexia.
El siguiente paso será el de valorar la neuropatía motora, cuyo principal síntoma es la debilidad muscular. En este caso veremos un pie con alteración estructural y o funcional, alteración del equilibrio muscular, atrofia de los músculos intrínsecos y o alteración de las presiones plantares. Y como parte final de la valoración neurológica tenemos la exploración de la neuropatía autónoma, cuyos síntomas principales se encuentran la sensación de sequedad de la piel, presencia de prurito y la sensación de quemazón. Observaremos alteraciones del sudor, la más común es la anhidrosis o ausencia del sudor, fisuras y grietas en la piel, endurecimiento y engrosamiento como hiperkeratosis y alteraciones arteriovenosas que se manifiestan como disminución de la perfusión capilar y aumento de la temperatura de la piel. Y ahora os dejo con mi compañera Patri, que va a acabar esta primera parte de teoría y después ya empezará explicando los casos clínicos. Bueno, buenos días. Voy a empezar a compartir pantalla. Enhorabuena, Elia, que se te ha entendido perfectamente todo. Bueno, yo voy a seguir con el tema de exploraciones, ¿vale? Mi compañera os ha explicado todo lo de la historia clínica, la exploración sensitiva y conmigo nos vamos a ir a la exploración vascular. Bueno, es súper importante que lo primero que tenéis que tener en cuenta es que al paciente se le explora en todos los sentidos, ¿vale? No quiero ni que os quedéis solamente con lo que cuente yo, ni solamente con lo que haya contado ella. Os tenéis que quedar con el conjunto de todo, ¿vale? Porque así es cuando el paciente realmente va a estar bien explorado. En cuanto a la exploración vascular en el paciente diabético, pues imaginaros, súper importante y sobre todo si este trae alguna úlcera. ¿Qué nos tenemos que fijar en cuanto al paciente ya consulta? Los síntomas, tenemos que ver si los pies quizás están en una temperatura más fría de la normal. Si tiene claudicación intermitente, eso es súper importante, es un dato que tenemos que preguntarle en la historia clínica al paciente. En cuanto entre, una de las preguntas es, cuando andas mucha distancia tienes que pararte, te paras a ver a lo mejor un escaparate, ¿no? Lo del signo del escaparate, o cuántos metros más o menos puedes andar, si te duele en reposo, porque eso también nos puede hacer ver el grado de seriedad que tiene el asunto. Después los signos, si tiene pulso o no tiene pulso, es súper importante que cuando entre el paciente consulta, en la exploración ya cuando estemos en camilla le tenemos los pulsos. Pedio, el tibial posterior, ¿vale? Y todo. Después la frialdad de la piel. Si tiene alguna lesión necrótica, que también nos puede indicar, ¿no? que se trata de algo serio. La piel atrófica y si no tiene vello. El tema de las uñas, si son frágiles, si están quebradizas, si tiene alguna patología. ¿Por qué digo todo esto? Porque es súper importante que tengamos en el concepto la úlcera y la vascularización. Hay veces que nos centramos solamente en la úlcera y decimos quiero que cierre, que cierre, que cierre. Pero esto lo pongo en comparación como si tengo una planta. ¿Vale? Aunque yo le eche todo el agua que yo quiera, si luego no tiene los rayos de sol, mi planta no va a crecer sana. Con lo cual, aunque yo solamente me ponga a explorarle y a tratarle la úlcera, si por ejemplo a mi úlcera no le llega un riego sanguíneo adecuado, da igual el tratamiento que le está haciendo, que necesito de una buena vascularización. Entonces ahí quiero meter también un poco la importancia del equipo multidisciplinar. Si mi paciente entra a consulta y a lo mejor no tengo ningún informe del vascular y creo que lo necesito porque a lo mejor me sale un ITB preocupante, no tengamos miedo en derivar, ¿vale? Hacemos una buena derivación, seamos podólogos o seamos el sanitario que sea, y tenemos que ver todos esos datos, ¿vale? Si a mi paciente le hace falta al endocrino, pues que me traiga un informe del endocrino. Pero sobre todo eso, que no solamente nos centremos en tratar la úlcera, que también veamos todas las patologías base del paciente. Que hay veces que ahí está el punto clave. Después, algunas de las exploraciones vasculares, no solamente nos centremos en una, ¿vale? Os voy a contar unas cuantas, que es importante que se lo hagamos al paciente. El test de repleción venosa es simplemente, ¿vale? Vamos a ver el vaciado de la vena dorsal en uno de sus tramos. ¿Qué hacemos? Por la parte distal vamos a hacer una compresión con nuestros dedos y luego la vamos a retirar. Lo normal es más o menos que se encuentre entre unos 8 o 10 segundos, ¿vale? Más o menos así que lo sepáis. Y de ahí podemos ver si quizás pueda tener una afectación vascular. Ya os digo, si solamente hacemos esta prueba, no vamos a saber si tiene la afectación. Hay que hacer todo el recorrido de prueba. En cuanto al tiempo de llenado capilar, también es importante. Vamos a hacer la presión sobre el ayus, sobre el primer dedo. Vamos a liberar la presión, ¿vale? Y vamos a calcular más o menos cuánto tiempo puede tardar en recuperar la presión que le estoy haciendo.
Lo normal y lo adecuado, pues que tarde entre 1 y 2 segundos. Si, por ejemplo, ya me tarda 10 segundos, oye, pues ojo, porque quizás sí que tenga alguna patología importante que tengamos que ver, que tratar o que derivar al vascular. Después, el test de hiperemia reactiva. Simplemente tumbamos al paciente en camilla, en decúbito supino, y le vamos a decir que eleve la pierna, como a unos 45-60 grados, durante más o menos un minutillo. Si vemos que quizás al paciente le está molestando mucho, si no se puede hacer la prueba, no pasa nada, ¿vale? Si veis que a lo mejor tiene movilidad reducida o que le duele muchísimo, pues bueno, se hace el resto. Y la normalidad, ¿vale? Pues eso, que recupere el color más o menos en menos de un minutillo. La exploración vascular, vamos a seguir con ella. Los pulsos, súper importante que tomemos siempre los pulsos. Tenemos que tener como rutina que cuando te entre un paciente, los pulsos, porque nos puede dar un gran indicativo. Con el dedo índice y con el corazón, con estos dos dedos, pues simplemente vamos a empezar a palpar el pulso pedio, el tibial posterior, los popliteos, ¿vale? Los que sepamos así también palpar un poco. Que no encuentro un pulso, hay veces que quizá también es un poco por falta de práctica o cuando sobre todo empecemos a empezar a palpar, que no os preocupéis, ¿vale? Porque también tenemos, por ejemplo, los pulsos con el Doppler. Quien tenga la oportunidad de tenerlos en consulta, pues genial. Es un Doppler bidireccional, ¿vale? Y bueno, aquí sobre todo se palpa el pulpo tibial y el pulso pedio y bueno, pues es súper importante, ¿no?, que sepamos también usarlo y manejarlo, porque no por tener este aparato en consulta ya tienes todo hecho. También hay que probar muchas veces, hacerlo con muchos pacientes, pedir ayuda a vuestros compañeros si tenéis y ya está, no pasa nada. Que si no lo sabéis palpar en un inicio, no os preocupéis, que al final se acaba aprendiendo. En cuanto a la exploración vascular, el índice del ITB del tobillo-brazo. Bueno, para mí es súper importante que siempre en la historia clínica el paciente tenga apuntado su ITB. ¿Por qué? Porque va a ser un valor indicativo. Ya os digo, no solamente con el ITB ya tenéis todo esto, pero es algo bastante importante. En cuanto a valoraciones, pues bueno, dependiendo de la referencia bibliográfica en la que os encontréis, vas a encontrar muchas diferencias en cuanto a valores. Más o menos, pues bueno, más de 1,3 podemos considerarlo como calcificación. Y si tiene un valor bajo, por ejemplo, nos viene un paciente con 0,5, oye, pues seguramente o seguro que va a tener un valor de isquemia. Entonces ahí no dudéis a derivarlo a un vascular si todavía no lo ha visto, que hay muchos pacientes diabéticos que entran en consulta y jamás han ido a un vascular o jamás han ido en endocrino. Ahí también como podólogos y como sanitarios tenemos que aprender a educar al paciente en cuanto a que las revisiones son bastante importantes, igual que la revisión podológica es de vital importancia, las revisiones de las patologías bases también. Y eso se lo tenemos que enseñar y que él lo aprenda. En cuanto al papel así un poquillo más metido en el tema de la podología, me gustaría hablar también de bueno, todo el tipo de descarga. En cuanto a las descargas provisionales, está el fieltro, que en consulta nos puede ayudar bastante, sobre todo en el tema de tipo de cura, si le queremos hacer como una descarga provisional, aparte de la cura, genial. Y después los elementos de descarga definitivos, que pueden ser los soportes plantares, las plantillas, las órtesis, como le llaméis a menudo, y el calzado, que también nos puede ser de gran ayuda. Los filtros adhesivos, en mi opinión, personalmente me gustan bastante, ¿vale? Si los puedo poner porque veo que le puedo ayudar al paciente, estupendo. Son compuestos de lana y algodón, los grosores, pues bueno, son distintos, el de 5 milímetros también suele ser aconsejado por pie diabético, y las indicaciones sobre todo es de descargar una zona y de proteger. Si yo tengo una úlcera, por ejemplo, en la cabeza del quinto meta, pues si yo le puedo poner una descarga que haga que justo esa zona no pise el paciente o no tenga la presión excesiva, oye, pues genial, le hacemos la cura, le ponemos el filtro de descarga y estamos ayudando por dos al paciente. Y aparte, si le tomamos una buena historia clínica y le hacemos las pruebas y estamos seguros de las patologías que tienen porque se las hemos preguntado, pues imaginaros. Como ventaja, pues bueno, se puede comprobar la efectividad. Si le estoy poniendo una ventaja, no sé cómo a lo mejor me va a reaccionar, pues a los 2 días le veo en consulta. ¿Que no le va bien? Se lo quito. ¿Que le va bien? Pues se lo sigo dejando. Comprobar también lo del edema de ventana, ¿vale? Si, por ejemplo, le hacemos un diseño de filtro al paciente y a los 2 días viene con una presión muy marcada, pues le cambiamos un poquito el patrón a la descarga, ¿vale? Que eso también es importante. Es compatible con el tratamiento local y, bueno, suele ser adaptable. En cuanto a inconvenientes, si el paciente tiene alergia, pues no se le puede poner, obviamente. Sí que es cierto que hay veces que, no sé si os pasará, pero hay pacientes que quizá el tema de la higiene no la llevan del todo a rajatabla y me encuentro con un filtro bastante sucio. Eso también tened cuidado porque si el filtro está más o menos alrededor de la herida, tan importante es como que la herida está limpia como que la piel perilesional también lo esté. ¿Vale? La higiene es súper importante, que ahora luego
lo tratamos. Y bueno, pues si tiene hiperhidrosis, la verdad que no creo que sea válido, porque si el pie del paciente suda mucho, quizás el fieltro se despegue con facilidad. Y lo que he dicho, los cambios y los edemas de ventana, vale, importante que revisemos. No pongamos una descarga y dejemos ahí al paciente 3 semanas sin verle, porque a lo mejor le estamos ocasionando un problema en vez de una solución. Entonces eso también tenemos que estar puestos en el tema. En cuanto al calzado postquirúrgico, pues a quien le haga falta que no nos dé miedo decirle, oye, mira, tal, te recomiendo un calzado postquirúrgico. En consulta yo he visto a pacientes que lo llevan y les va muy bien. Igual que quizá a pacientes no le venga bien, lo importante es que sepamos adaptarle y le ayudemos en la elección de este calzado, ¿vale? Y nada, simplemente eso, si el paciente necesita ayuda en cuanto a la elección, si somos podólogos o sanitarios que entendemos del tema, oye, le ayudamos. Si no entendemos del tema, siempre hay mucha formación de la que podemos echar un vistazo y le ayudamos siempre que sea posible al paciente para que su úlcera o el problema que tenga pues vaya siempre mejor. En cuanto a los soportes plantares, para mí es de vital importancia en el paciente que lo necesite. No siempre se necesita un soporte plantar, pero si ese soporte plantar puede ayudar, no tengáis miedo de hacerlo y de decirle al paciente. Según su efecto, pues puede ser correctores, compensadores, paliativos, sustitutivos, y según el material, pues rígidos, semirrígidos y blandos, pero sobre todo que sepamos la función terapéutica que le queremos poner al paciente y que realmente lo cumpla la órtesis plantar que le vayamos a dar al paciente. Recomendaciones en cuanto al calzado. Esto un poquillo más, en vez de a las personas quizás que son ya sanitarios que estén viendo la charla, creo que es algo que tenemos que saber para decírselo al paciente. Es decir, que la suela no resbale, creo que es súper importante si tenemos un paciente mayor con movilidad reducida y no somos capaces de decirle que, oye, tu calzado te puede resbalar por la calle, pues imaginaros si ese paciente el día de mañana se cae. Es decir, si yo, cuando el paciente viene a verme para que quizás le haga una quiropodia, oye, pues está guay que le miremos también el calzado, porque también le estamos ayudando y encima le damos la buena sensación al paciente de que aparte de a lo mejor quitarte una hiperkeratosis, sé mirarte el calzado. El tacón que sea ancho, que no mida tampoco muchísimo, el sistema de ajuste, si vemos un paciente con velcro, con cordones, oye, me gustan tus zapatos, están los cordones súper bien, o el velcro guay, que no tenga costuras en los interiores, porque esto también puede evitar pequeñas heridas que se le pueden hacer, que el calzado sea amplio, que la puntera no sea estrecha, todo eso, ¿vale? Son pequeños consejos que le tenemos que ir dando al paciente, pero no de una, sino desde que entra hasta que sale, nosotros le vamos metiendo información, y de ahí que capte la necesaria. ¿Por qué? Porque todo eso va a ser prevención y educación que luego nos va a ayudar a evitar complicaciones. ¿Vale? También que se lo revise diariamente, que tenga el cambio con frecuencia, que no camine descalzo. Si, por ejemplo, yo le pongo una órtesis a un paciente que sé que cuando llega a casa está 20 horas del día sin zapatos, pues al final la órtesis no le va a servir. Entonces todo eso, ¿no? En la historia clínica también ir tanteando un poquillo con qué tipo de paciente estáis hablando o a qué tipo de paciente vaya a tratar, y de ahí el tratamiento lo vamos adecuando. Porque ya os digo, cada paciente es un mundo y aunque sea un paciente diabético es totalmente distinto al siguiente que te llega a lo largo de la mañana. Prevención, higiene del pie. Muy importante. Ya lo estuvimos hablando las compañeras y yo, y es tan importante que la herida esté limpia, obviamente, en una cura como la piel. Si yo trato una úlcera y luego me encuentro que el alrededor de la piel está muy sucia, al final esa suciedad me puede afectar la herida. Entonces, la higiene en el paciente es muy importante que lo vayamos educando, que se lave los pies a diario, parece una tontería, pero hay pacientes que no lo hacen. Entonces, pues bueno, nos encontramos ahí, ¿no?, con un problema. El secado interdigital entre los dedos, que también es muy importante que no se le macere, que de la maceración luego nos podemos encontrar con algún problema. Los calcetines, que sean especiales, que no le compriman ninguna parte, que sean de color blanco. El otro día también lo estuve diciendo porque es un pequeño consejo, pero si yo tengo un paciente con mucha obesidad, que es dependiente quizás de su familia y no se llega a ver el pie y tiene neuropatía, si él tiene una úlcera, ¿cómo se da cuenta de que la tiene? Pues quizás con el simple hecho de que lleve un calcetín claro, él al quitarse el calcetín y echarlo a lavar puede ver un resto de sudado o resto de sangre, y entonces ahí se puede dar cuenta de que tiene una úlcera. Después los callicidas. Tenemos también que concienciar a, por ejemplo, las farmacias de que antes de vender un producto quizás se tiene que preguntar si el paciente tiene alguna patología o es diabético. Porque el simple hecho de que el paciente vaya a la farmacia, por ejemplo, y compre un callicida, si se lo pone mal, le puede crear una úlcera. Entonces, todo eso hay que evitarlo, ¿vale?
La higiene postural, la autoexploración, que no se llega, el truco del espejo en el suelo. Mira, pues te pones un espejito en el suelo y te vas revisando los pies. El corte de las uñas, que muchas veces la gente se lo corta mal y luego se le puede encarnar, ya tiene la onicocristosis, de ahí le puede salir una pequeña úlcera. Todo eso hay que educar al paciente. ¿Vale? Y bueno, aquí termina un poco el tema de teoría y ahora, bueno, mi compañera Elia y yo, como estamos trabajando a diario en todo el tema de pie diabético y cuidado y prevención y tratamiento, hemos querido poner 4 casos clínicos, ¿vale? Que cada una de nosotras ha tenido. Yo voy a iniciar los casos clínicos con 2 que tuve y Elia va a continuar con los otros 2. Cualquier duda que tengáis, cualquier curiosidad que se os presente, tenéis el chat porque luego vamos a hacer como ronda de preguntas-respuestas. ¿Vale? Entonces, bueno, os vamos comentando un poco los casos y que no os dé vergüenza ni nada preguntar, que para eso estamos en la Podo Webinar. Vamos a empezar ahora, ¿vale? Desde la prevención hasta el tratamiento. Nuestro, por así decirlo, objetivo es que se pueda vivir con diabetes sin perder nada por el camino. Ahí nos referimos a la amputación. Hay muchas veces que vienen pacientes derivados del centro de salud que le han dicho, oye, tal, pues te amputamos. Aquí en CEMU se han salvado pies, se han salvado piernas. Y creo que también es importante que nos concienciemos que no siempre la solución es la amputación, sino que la úlcera bien tratada y cuidada se puede curar. Entonces, bueno, que quizás si alguno de vosotros no es experto o no tiene mucho paciente diabético, que siempre se pueda aprender y que no nos dé miedo a intentar hacerlo, que se puede ayudar bastante a la persona. El caso 1 que os quería comentar, pues bueno, vino en el mes de octubre, hace muy poquito, es un paciente que vino simplemente pues bueno, a una revisión podológica para una quiropodia. Y entonces, pues bueno, aquí esta foto ya veis la ulcerilla, pero él vino con una hiperkeratosis justo en la zona plantar del quinto meta. Y entonces, pues bueno, quitando y haciendo la quiropodia me encontré con una pequeña úlcera. Viendo su historial, me di cuenta que era un paciente diabético, él tiene 67 años, tiene diabetes mellitus, tiene hipertensión arterial, está en diálisis, tiene también retinopatía diabética y pues bueno, justo en la zona donde tiene la úlcera ya la tuvo, con lo cual estamos ante un caso de ulceración. Con esto quiero que tengáis en cuenta que una vez que el paciente entra en tema de úlcera es complicado que salga de ello. Una vez que el paciente entra a consulta siempre va a ser paciente nuestro, porque se suele reulcerar la zona o suele haber problemas y entonces siempre educando al paciente de que le cierre la úlcera hoy no significa que mañana no la pueda volver a tener o no pueda volver a tener otra. Entonces eso no es de concienciarle, no meter miedo ni mucho menos, pero sí decirle, oye, tienes este riesgo, trátalo y la prevención es importante aparte de la educación sanitaria. Pues bueno, en cuanto al tratamiento, si os dais cuenta, del día 4 al día 11 ya tenía la zona curada. Así que es cierto que le metimos mucha caña en cuanto a prevención, en cuanto a educación. Lo hice todo al pie del dedillo y súper bien. Bueno, utilizamos también como el tratamiento las 3 H de la piel, que es la higiene, la hidratación, la higiene y la hidratación y la humedad. En cuanto a la higiene es súper importante que el paciente la tenga en cuenta, la hidratación que siempre tenga el pie muy hidratado para evitar, por ejemplo, la sequedad, la grieta, pero también tenemos que ver un poco que no se le macere el pie, ¿vale? Todo eso ahí ya os cuento. Ir jugando un poco con el paciente y con el tipo de pie que nos tenemos enfrente. Y luego todo el tema de la humedad también importante. Y jugamos con el aspecto de time. ¿De time a qué me refiero? Para quien no lo sepa. La T del tejido. Siempre hay que eliminar el tejido no viable, que no os dé miedo a encontraros una úlcera y no querer limpiarla. Si yo quiero aplicar un tratamiento o quiero hacer una cura, la zona tiene que estar despejada, es decir, la piel o el tejido no viable tiene que eliminarlo. Si no lo elimino y le pongo encima un tratamiento, no le entra realmente la úlcera, con lo cual no estamos consiguiendo nada. En cuanto a la I, tenemos también que tener muy en cuenta si tiene infección, ¿vale? Si la zona está inflamada, en este caso no. Lo que sí que tenía era tejido no viable, que era toda la hiperkeratosis, se la quitamos, se la dejamos al aire. La infección e inflamación no tenía, con lo cual, genial. Después con la M queremos ver todo el tema de, por ejemplo, el equilibrio de la humedad, del exudado, todo eso va a depender también del tipo de cura que le vayamos a hacer. Si tiene mucho exudado, si tiene mucha humedad, será totalmente distinta la cura. Así, por ejemplo, es pues no tiene nada de exudado, la zona está muy seca, ¿vale? Todo eso ya, y también en cuanto a productos, pues va a ir cambiando. Y por último, nosotros siempre vamos a buscar la epitelización de la herida, es decir, el cierre de la herida y que el paciente se vaya curado. En este caso, lo que estuve comentando, pues yo, por ejemplo, utilicé el fieltro de descarga. ¿Por qué? Porque la cabeza del quinto meta tenía una sobrecarga, tenía el máximo punto de presiones de la zona plantar
Y entonces al ponerle toda la planta del pie con un sistema de descarga como es el fieltro, aunque sea provisional, sirvió en este caso, pues le descargó la zona, con lo cual estamos haciendo doble ayuda. Y nada, la verdad que súper bien, cerró, se fue contento, pero con una buena prevención y una buena educación sanitaria, sabiendo que tiene que venir a revisión podológica. El caso número 2 es educación en pie diabético y el objetivo es pues eso, que el paciente se conciencie. Os cuento así un poquillo la historia. Es un paciente de 57 años, tiene diabetes mellito y viene a consulta, si os dais cuenta en la primera foto, que está arriba, vino porque él se arrancaba la propia uña y dijo que se había dejado la uña mal, tal, que quería una quiropodia. Era la primera vez que venía al podólogo, se lo aconsejó un familiar porque él no sabía de nuestra función y papel. Y tenía, le estuve haciendo la historia clínica y su abuela sufrió amputación de toda la pierna y tenía valores isquémicos. Entonces, claro, eso ya te pone un poco alerta. Es fumador y trabaja con botas de seguridad. Él no vino por la úlcera. O sea, él vino simplemente, además yo se lo estuve preguntando un rato, bueno, tal, ¿y por qué viene? Nada, simplemente que me quita la uña y se me ha quedado fea. Y le digo, bueno, ¿y no te notas nada raro en el pie? No, tal, no sé qué. Y le dije, pues mira, tienes una ampolla en la zona plantar, pero es que también seguramente cuando levanta me encuentre con úlcera. Con úlcera tal, le digo, sí, eres diabético, tienes 57 años, ya tienes años de evolución, tienes encima una historia familiar de amputación, tal, esto te lo tienes que cuidar, tienes que tratártelo bien. Y bueno, nos asustó un poquillo, pero yo creo que sí que quizás se concienció. Y nada, simplemente limpiamos la zona, volvimos a hacer el time. No todo el tejido viable, no viable de la zona lo quitamos, que es súper importante para luego poder tratar. Y en este caso sí que es cierto que la úlcera tenía 50% de tejido de granulación y 50% de fibrina desnaturalizada. Nada, le hicimos la cura y pues bueno, sigue en observación y en tratamiento, ¿vale? Pero eso, que sepáis que también a consulta nos van a llegar personas que no tienen nada de prevención ni de educación y que tienen una úlcera que quizás este paciente no llega a consulta y sigue pasando los meses, pues luego quizás nos encontramos con que toca zona ósea o que puede tener una osteomielitis y una complicación, incluso infección. Así que bueno, que siempre sepamos que es importante. Y ahora voy a dar paso a mi compañera, ¿vale? Que os va a dejar con sus dos casos clínicos que son súper importantes e interesantes. Y nada, cualquier duda, ¿vale? Aquí estamos y espero que os haya gustado mucho mi parte. Dejo de compartir pantalla. Vale, pues nada, genial, Patri. Vamos a ver si esto me deja pasar. Continuando un poco con los casos clínicos que ya hizo Patri, los dos que vio ahora recientemente en consulta, vamos a continuar por aquí. Aquí tenemos un paciente varón de 84 años que acude a nuestro centro para valorar una úlcera en el primer dedo del pie derecho de 6 meses de evolución. Es un paciente que es dependiente parcial para las actividades básicas de la vida diaria, presenta diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipemia y cardiopatía isquémica. Después de recoger los antecedentes, realizamos la exploración física. No se palpan pulsos, tibial posterior ni pedio en ninguno de los miembros inferiores, pero la señal Doppler sí es positiva, teniendo un ITB derecho de 1 y un ITB izquierdo mayor de 1,3. No presenta claudicación intermitente. Vemos que es una herida con esfacelo en el lecho, hacemos el proctubón y es positivo y la piel perilesional la tiene sana. No presentaba olor, pero el paciente sí refería mucho dolor, por lo que realizamos cultivo en consulta. El resultado del cultivo es positivo, por lo que derivamos a su médico de cabecera que le inicia un tratamiento, una antibioterapia durante 15 días. Pues aquí tenemos cómo fue yendo la evolución de nuestro paciente. En primer lugar, cuidando mucho, como ya comentaba Patri, las 3 H's de la piel, higiene, hidratación y humedad. Y después
comenzamos a hacer la cura en ambiente húmedo. Dentro del concepto TIME empezamos por el destridamiento cortante. Tenemos que eliminar todo ese tejido no viable, que es fundamental eliminar todo ese tejido para que el tejido de granulación nos vaya saliendo tejido sano y los bordes pueden llegar a unirse y epitelizar por completo la herida. Como el paciente, como comentaba, tenía infección, el control de la infección lo hicimos, además de con el tratamiento antibiótico que le pautó su médico de cabecera, con terapia de ozono gas, que ayuda mucho esto para el tema del control de la infección. El control del exudado lo realizamos con crema barrera, protegiendo muy bien toda esa piel perilesional, porque no es cuestión de centrarse únicamente en el lecho de la herida, en curar la herida, sino que tenemos que proteger toda la piel de alrededor, que no se nos macere y que no se nos vaya aumentando la herida. Claro. Y después protegemos. Muy importante proteger, en este caso, el dedo. Es una zona que es muy propensa a roces con el calzado. El paciente pues, utilizaba un calzado sin ser específico de diabético y le provocaba roces en la zona. Entonces, lo que hicimos para solucionar esto fue prescribir un zapato postquirúrgico que le diera margen con los velcros a aumentar el tamaño, porque claro, ese dedo va vendado. Pusimos fieltro de descarga para evitar cualquier tipo de roce que pudiera provocarse sobre la herida, y con el calzado postquirúrgico pues, nos da más margen para poder poner una descarga más amplia y que nos cubra bien toda la herida. ¿Qué conseguimos con todo esto? El alivio del dolor. El paciente tenía muchísimo dolor y empezando con el tratamiento antibiótico y con el cambio del calzado, el alivio del dolor fue prácticamente inmediato. Por tanto, pues bueno, ahí ya mejoramos la calidad de vida del paciente. Se evitó una amputación menor, porque si esa herida sigue aumentando y no controlamos la infección, podemos acabar con amputación. Y finalmente la epitelización total de la herida. Pues el siguiente caso es un paciente varón de 48 años que tiene diabetes tipo 1. Llega a nuestra consulta en estas condiciones, cuando ya le habían realizado una amputación. Es una persona joven que en 2019 se compra unas botas para montar a caballo, las utiliza sin haberlas probado de manera correcta, le hace una heridita en un dedo, pero bueno, como es una persona sana, le parece que una heridita la puede solucionar él solo en casa. En principio no le da mucha importancia, pues bueno, esto ya irá curando, pero la cosa se complica. Nos sirve echar en casa las cremas que tengamos por ahí a mano, probar el betadine y probar con un montón de cosas que desde luego no dan resultado. Y entonces eso se le va complicando, le amputan un dedo, le amputan otro dedo y finalmente, pues como vemos en las fotos, le acaban realizando una amputación transmetatarsiana. Esto es en 2019, él tampoco conocía la figura del podólogo, llega a nuestra consulta por recomendación de un amigo, una vez que ya tenía las heridas de la amputación curadas. Y ahí lo fundamental en este caso es la necesidad de la importancia del papel del podólogo, de la educación sanitaria, que era lo que le faltaba a este paciente en un principio. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer en este caso? Insistir mucho en la necesidad de las revisiones podológicas. Ir al podólogo cada cierto tiempo para ver cualquier cosa que pueda estar sucediendo en ese pie antes de tener ya el problema instaurado, que fue lo que le pasó a él. Mantener la piel hidratada, fundamental, lo que comentábamos de la piel hidratada para evitar grietas, cositas pequeñas que el paciente puede ni siquiera ser consciente de ello hasta que tenemos el problema ya gordo.
Continuar con las quiropodias periódicas en las que haremos revisión de ambos pies. Y muy importante, en este caso, el diseño de una plantilla. Necesitamos compensar esa parte, ese segmento del pie que nos falta. Ya sabemos que en casos de amputación, la biomecánica, la transferencia de carga sufre una variación total. Con la plantilla conseguimos redistribuir de manera más o menos homogénea las cargas, evitando puntos de presión. Entonces, es fundamental, tras una, como decía Patrick, efectivamente no todos los pacientes por decreto necesitan una plantilla, en este caso sí es fundamental. Tiene que llevar una prótesis, en este caso ya pasaríamos de plantilla a prótesis, en este caso por varios motivos, aparte de por lo que comentábamos de evitar los puntos de presión, porque la biomecánica ya no resulta para nada igual a que cuando teníamos el pie entero, previo a la amputación. También además, pues por un tema estético, digamos, que para el calzado, poder utilizar el mismo calzado en ambos pies. Necesitamos rellenar ese hueco que nos falta. Entonces, pues bueno, aquí hicimos una plantilla justamente para compensar el segmento del pie que le faltaba. Lo ideal en este caso es que la plantilla envuelva, digamos, por completo el muñón por la parte de delante. En este caso lo hicimos así porque el paciente ya traía de otro sitio, de otra clínica, unas plantillas, como comento, que envuelve el muñón por completo y no le resultaba cómodo. Entonces, bueno, probamos a hacer así una pequeña variación a las prótesis transmetatarsianas y el paciente está súper cómodo con estas plantillas. Entonces, bueno, a veces es ver la globalidad del paciente, no solo, digamos, la teoría, y estar siempre abierto a modificaciones que pueden ir surgiendo. En este caso, pues es un claro ejemplo de que aunque lo que vemos más habitualmente de prótesis transmetatarsiana no es esta, es otro tipo que al paciente no le resultaba. Entonces, bueno, tenemos que ir adaptándonos siempre y jugando un poco con el paciente, con lo que el paciente le es cómodo, con lo que es terapéutico y está indicado, y tenemos que ir viendo las diferentes acciones terapéuticas que podemos emplear. Y bueno, y por tanto ya tenemos ganador, que son nuestros pacientes al final, ¿no? Ganan ellos, ganamos nosotros por la satisfacción del trabajo bien hecho. Cuando nos vienen pacientes, pues alguno incluso ya con la opción de la amputación sobre la mesa, y como último recurso diciendo a ver si qué podemos hacer, y efectivamente entre todos podemos hacer. Y al final pues eso, ganamos todos. Y hasta aquí el webinar. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Y ahora tanto Patri como yo pues estaremos encantadas, si tenéis alguna duda, estaremos encantadas de solucionaros las dudas que podéis ir teniendo por el chat. Muchas gracias. Elia, ¿se me escucha? Sí. Vale, ya ahí en el chat, si le das al chat ya tenemos algunas dudillas. Que empiezan por Fran Ruiz, que pone: derivamos a médicos vasculares y el médico de cabecera bloquea esa derivación. Es una realidad. Es cierto. Claro, es algo a lo que nos enfrentamos, sí. Sí, es verdad. A ver, nosotros en nuestro caso concreto, en la clínica trabajamos directamente con vasculares. Entonces, bueno, claro, es de manera privada, es diferente. Claro, sí que es verdad que a veces mandamos al médico a cabecera y el médico a cabecera efectivamente no lo ve y bueno, nos lo echa para atrás. Nosotros, como comento, tenemos vasculares de mano con los que trabajamos y pues nos salvamos a veces de ese problema. Yo como consejo, si te sirve, Fran, sí que es cierto que creo que, por ejemplo, la función del podólogo se está viendo ahora reconocida poco a poco, pero que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Si no nos lo creemos nosotros, como digo yo, el médico vascular tampoco. Si yo al vascular le entrego un informe como Dios manda y le explico por qué quiero que mi paciente tenga una revisión del vascular y él lo lee, está bien hecha, está bien cuidada, tiene todas las pruebas diagnósticas necesarias,
va a ser más complicado que te la rechace, es decir, o el médico de cabecera. Ahora, si simplemente le pongo en un informe derivacional vascular, quizá si ve que la manda el podólogo, ahí te para un poco más los pies, pero somos profesionales, tenemos las capacidades y los estudios mínimos necesarios como requisito para poder derivar. Tenemos que derivar y acostumbrarnos también a hacerlo y creo que poquito a poco lo vamos a ir consiguiendo. Pero sí que es cierto que también nos lo tenemos que trabajar nosotros y hacerlo bien. Efectivamente, además, justo ahora en el momento que estamos, tampoco podemos esperar a veces a que vayan al médico de cabecera, porque es algo urgente. Y ya sabemos, pues, cómo tenemos ahora mismo, por desgracia, la sanidad pública, y a veces hay unas listas de espera que no son asumibles en tiempo para nuestros pacientes. No podemos permitirnos esperar eso. Claro, y para adelantar sí que es cierto que quizás pues van directamente al cirujano vascular, ¿no? Con lo que ha dicho mi compañera de la lista de espera, que hay veces que es interminable y pues se necesita en el momento. Después, a ver. Vale, lo de la Marisa, lo de la descarga del caso 2, lo primero que hicimos, pues yo, por ejemplo, le hice un papelillo para el jefe, porque como llevaba bota de seguridad, lo primero que le quise quitar en cuanto a tratamiento ayudante, y entonces le hice como eso, ¿no? La aclaración de que en el trabajo, en este momento, por tener ulceración, no podía llevar bota de seguridad. Y luego sí que es cierto que, por ejemplo, le recomendamos todo el tipo del vendaje en el dedo, por ejemplo, para la protección de la zona y también el calzado postquirúrgico, que es un poco lo que ha comentado ella también en su caso, que hay que intentar no descargar la zona al máximo para todo el tema de presiones, cizallamiento o roce, pues evitarlo lo máximo posible. Después... Con el tema del desbridamiento, que pregunta también Marisa, si se puede hacer un desbridamiento cortante con un ITB menor de 0,8. Efectivamente, es esencial saber el valor del ITB antes de desbridar. Si es una isquemia leve, no habría problema para realizar el desbridamiento cortante. En nuestros centros, tras realizar la exploración, derivamos a los pacientes al cirujano vascular, como estábamos comentando ahora. Si es revascularizable, tras la revascularización, realizamos la cura en ambiente húmedo. En caso de que tengan una isquemia moderada y no sea revascularizable, además de cura en ambiente húmedo, lo apoyamos con terapia de ozonogas como tratamiento coadyuvante, ya que tiene acción antiinflamatoria y regenerante. Si tenéis una isquemia crítica, ahí sí que no se puede revascularizar, sí que habría que valorar iniciar una cura en una cura seca, en lugar de una cura en ambiente húmedo, que es lo que hacemos nosotros siempre cuando vemos que tenemos altas probabilidades de epitelizar la lesión, de curarla por completo. En el caso preguntando el caso 3. Sí, el caso 3, ¿qué medicamentos o apósitos usasteis para terminar su cicatrización? Iniciamos con el Cutimed Sorbac Gel, que es un apósito para la captación bacteriana, como ya habíamos comentado, que tenía infección. Claro, era un caso que creo que estuvo, no recuerdo exactamente, pero por lo menos como sobre 10 meses, a lo mejor 8 o 10 meses. Entonces, para terminar su cicatrización, no te puedo decir exactamente porque, claro, lo que variamos de tratamiento, bueno, puede resultar infinito. Porque empezamos con un tratamiento, a lo mejor lo que a ese paciente le va bien, al paciente que tenemos a continuación en consulta no le funciona para nada. Entonces, no te puedo decir exactamente con qué tratamiento, ¿no? Iniciamos con el Cutimed Sorbac Gel y vamos cambiando. Creo que este paciente en concreto, para acabar de cicatrizarlo, empleáramos colágeno, el Epiona. Y después, bueno, es proteger la piel una vez que tenemos ya toda la cicatrización completa, es reforzar mucho esa piel, porque esa piel, una piel nueva, una piel delicada, frágil, que tenemos que hacer siempre el refuerzo de esa piel mínimo una semana después. Y ya ese refuerzo lo hacemos con aceites ozonizados.
¿vale? Que tiene numerosas propiedades, además de antibacteriano, es hidratante. Entonces siempre para acabar y proteger, reforzar la piel sana que nos sale, utilizamos aceites ozonizados. El siguiente caso clínico 3. ¿Por qué derivisteis al médico de familia para que le pusieran antibiótico? Nosotros podemos hacerlo, sí, efectivamente. Por suerte, desde hace ya unos años los podólogos podemos recetar. Tenemos, bueno, ese poder, digamos, esa suerte de poder recetar. Pero recordamos que es un paciente de 84 años que tiene múltiples patologías. Entonces, efectivamente, podemos recetar, pero también tenemos que ser conscientes al final un poco de nuestras limitaciones. Hablo en este caso concreto de las mías. A lo mejor hay algún podólogo que es súper experto en el tema de farmacoterapia, y por supuesto ahí, dentro de las opciones que tenemos, de lo que podemos hacer como podólogos, cada uno está genial que se especialice en una cosa. En mi caso, pues bueno, para un antibiótico, pues a lo mejor una persona joven que no tiene patologías, por supuesto sí recetamos en consulta, sí receto en consulta antibióticos. En este caso no me parecía lo más indicado, yo no estaba segura, no tengo los conocimientos suficientes para recetarle un antibiótico a un paciente de 84 años con la cantidad de complicaciones que tenía en este caso. Recordamos que son pacientes diabéticos, que tienen problemas renales, que ya vienen de realizarse curas con su médico de cabecera. Entonces, en este caso, lo más indicado me pareció derivarlo al médico de cabecera, que si está al tanto de toda su medicación, es el que le pauta la medicación, la amplia medicación que tiene, y además así también el médico de cabecera está al tanto de su evolución, aparece reflejado en su historia clínica también el tratamiento, porque si yo como en un centro privado le doy le doy un antibiótico, no aparece en su historial médico en la seguridad pública. Entonces, bueno, sí, podemos recetar, por supuesto. En este caso no nos pareció lo adecuado, por eso lo derivamos al médico de cabecera, con el cultivo que le hicimos en el centro, que hacemos siempre el cultivo, por supuesto, con el antibiograma, para que ella supiera la bacteria que tiene y el antibiótico que le funcionaba contra esa bacteria. ¿En qué consiste la terapia de ozonogas? Bueno, Patrick, estoy contestando yo aquí si quieres. Yo, lo de antes, por ejemplo, del tema de lo del antibiótico, que creo que me ha gustado un montón, por ejemplo, lo que tú hiciste, porque sí que creo que las personas también tienen que saber quedarse hasta donde saben. No es malo no estar segura de quizás hacer una receta a un paciente que tiene muchas complicaciones base, que puede resultar problemático en cuanto al tratamiento. Entonces, que tenemos el poder, ¿no? Podemos hacerlo, tenemos los conocimientos, es cierto, pero hasta cierto punto. Yo hasta donde puedo y hasta donde sepa, genial. Ahí ayudo al paciente al máximo, pero luego sí que es cierto que tenemos que saber a quién sí y a quién no. Y entonces, bueno, que tampoco pasa nada si hay un caso complicado y lo dejamos ver. Por eso es súper importante la historia clínica, ¿vale? Porque si tiene 5 patologías base, ya se toma mucho medicamento, es un paciente complicado, a lo mejor ha tenido algún antecedente complicado, ahí cuidado porque nos estamos metiendo en un terreno, ¿no?, que hay que tenerlo súper claro. Yo ahora, por ejemplo, en el máster de la Complutense, el otro día justo di el tema de farmacología y yo salí de la carrera y me queda muchísimo para aprender. Y bueno, mi compañera Elia, que es experta en pie diabético, que tiene su máster, su carrera y lleva muchísimos años, y bueno, que es una profesional de pies a cabeza, sigue dudando, con lo cual que no pasa nada en ese sentido, ¿vale? Que no os preocupéis y que lo tengáis en cuenta. Después, en cuanto a la terapia de ozono, bueno, no se le pone a todos los pacientes, sí que es cierto. Es verdad que Elia lleva mucho más tiempo que yo en consulta y en clínica. Si tú quieres comentar así un poco Sí, a de ver, ventaja. el ozono es un germicida,
Vale, entonces, teniendo eso claro, lo utilizamos para, en pacientes que tienen complicaciones con un riesgo de evolución tórpida. Lo que hacemos en estos casos es meter la pierna dentro de una bolsa. Hacemos estanco, lo conectamos a la máquina de ozono. Si tiene infección, aplicamos el ozono gas durante 40 minutos y cuando la infección ya está controlada lo aplicamos durante 20 minutos. Bueno, durante ese tiempo ahí tenemos conectada a una máquina que mete en esta bolsa ozono en gas. El ozono tiene acción germicida, antiinflamatoria, por lo que va a ayudar a calmar el dolor. Además de tener la infección controlada, nos ayuda a calmar el dolor y tiene una acción regeneradora que nos ayuda, por tanto, a favorecer la cicatrización. ¿Vale? Por eso lo utilizamos así como terapia coadyuvante y bueno, está funcionando muy bien. Si alguien tiene alguna duda más o alguna curiosidad. Y si no, pues bueno, pues muchísimas gracias por conectaros. Espero que hayáis aprendido muchísimo. Si tenéis alguna duda, no tengáis problema en poneros en contacto con nosotras, que estamos encantadas de ayudaros en todo lo posible. Si os surge de aquí a una semana, seguimos contestando sin problema. Bueno, venimos en nombre de CEMUC, que es una clínica. Hemos visto casos clínicos que son reales, que nos encontramos con ellos día a día. Hay otros que son más sencillos, hay otros que son mucho más complicados. Pero bueno, para que lo sepáis que realmente a consulta nos pueden venir pacientes así, ¿vale? Y es importante tener por lo menos un mínimo de referencia o puntos clave a la hora desde que entra hasta que sale el paciente, saber llevarlo y tratarlo. Y pues bueno, gracias también a Alicia por dejarnos hacer esta podo webinar, que tanto mi compañera Elia como yo estamos súper agradecidas. Y pues bueno, lo de la terapia de ozono la acaba de contar mi compañera Elia hace... Sí, bueno, es lo que comentaba un poco Patri. Bueno, gracias por supuesto por la atención. Es un poco lo que acabo de comentar. No sé si tienes alguna duda como más concreta. Como decía Patri, pues estaremos encantadas, aunque no sea ahora mismo. Eso, creo que iba a poner Patri por ahí los contactos del Instagram, del Facebook. Sí, lo voy a dejar escrito, ¿vale? Vale. Mi compañera ella tiene el de la cuenta, yo también voy a dar el otro, pero ahora lo tenéis allí por si queréis. Va a poner Patri en el chat las cuentas de Instagram. Entonces, Elena, pues si tienes alguna pregunta como más concreta de la terapia de ozono, pues nos escribes a la cuenta de la clínica de CEMUC y estaremos encantadas de resolverte la duda más concreta que puedas tener. Eso, tenemos página en Instagram, tenemos en el Facebook, dentro de la web del centro tenemos una revista también, en la que, bueno, como cada 15 días se van publicando como unos blogs, como unas revisiones, digamos, que vamos haciendo cada uno de los profesionales que trabajamos en el centro. No solo estamos nosotras como podólogos, por supuesto tenemos un montón de compañeras enfermeras que son las súper expertas en el tema de heridas. Entonces, bueno, ahí a través de la página pues del centro nos podéis conocer a todo el equipo y podéis ir viendo también pues esas publicaciones que vamos haciendo de manera periódica, en la que además de pues, un poco de teoría, vamos poniendo también casos clínicos. También vamos haciendo casos clínicos como los que pusimos ahora, pero quizá un poco más en profundidad, centrándonos en algún tema en concreto. Entonces, bueno, ya tenéis ahí las cuentas que puso Patri y ahí tenéis un montón de información, ponemos vídeos, pues desde la prevención, tratamientos, un montón de cosas y cualquier duda nos ponéis en contacto con nosotras y tanto nosotras como nuestras compañeras enfermeras, enfermeros que tenemos en el centro, que estamos todos trabajando, equipo multidisciplinar fundamental, estaremos todos encantados de solucionaros las dudas, ¿vale? También una cosilla, en internet, si os metéis en CEMUC,
o Centro Multidisciplinar de Úlceras Crónicas en la página web. También subimos blog y casos clínicos y vídeos por si alguien se quiere meter, echarle un vistacillo. Aparece también el nombre de quien lo hace, que estaban súper interesantes. Y lo que dice Elia, que tenemos también unas compañeras maravillosas, tanto en Madrid, Coruña y Málaga, que bueno, que son unas cracks y podéis leer también allí un montonazo de cosas y meteros un poquillo. Quien quiera saber un poco sobre la clínica o sobre lo que hacemos, de ahí sacando alguna duda o alguna referencia que queráis saber, nos preguntáis sin problema, que estamos dispuestos a resolver todas las dudas, que por eso no tengáis ningún apuro de decirnos que, oye, que somos compañeros, que cualquier cosa que necesitéis, que si tenéis algún problema, algún paciente, que no dudéis, ¿vale? Que estamos todos para ayudarnos y que sepamos también que oye, que somos podólogos los que estemos y que estamos capacitados, y el equipo multidisciplinar, súper importante. Aquí se lleva a cabo, pero espero que también lo llevéis vosotros, que oye, que es genial. Y nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Aquí Vale, por muchas vuestra gracias. atención. Venga, gracias. Bueno, hasta luego. Chao.